usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendiciones, mi nombre es Jesús González, estoy con mi hermano Jairo Alanís, mi hermano Víctor que viene en camino, somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata y bueno, en este nuevo horario le queremos invitar dándole gracias al Señor por permitirnos desde este programa, desde este púlpito, desde este altar, ¿verdad? Poder ministrar la palabra del Señor y poder compartir con todos mis hermanos y con todas aquellas personas que a esta hora están acostumbrados a oír una palabra fresca del Señor. En este nuevo horario comenzamos la semana pasada, damos gracias al Señor, porque el Señor va moviendo y va haciendo como Él quiere. Este es el nuevo horario de 6 de la mañana a 7. Vamos a estar una hora todos los días miércoles. Su ministerio profético, Las Trompetas de Plata, para que se una a nosotros y a aquellos que ya nos estaban siguiendo, ¿verdad? Este es nuestro segundo programa y le damos gracias al Señor porque nos permite este privilegio. Es un privilegio poder ministrar la palabra del Señor. Estoy con mi hermano Jairo y hoy tenemos un tema, como siempre, recién salido del horno, del corazón de Dios para el corazón del hombre. Hermano Jairo. ¿Cómo está? Dios les bendiga a cada persona que nos está sintonizando en esta mañana. En verdad siempre nos sentimos contentos, felices de poder tomar este tiempo para compartir una palabra con usted, cada oyente que se encuentra ahí. Sabemos que la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y nos gozamos porque ese es el día que Él ha hecho y nos vamos a alegrar y gozar y vamos a compartir una palabra con usted que hoy pueda traer reflexión a nuestros corazones. Una palabra que pueda traer, como siempre lo hemos dicho y seguiremos diciendo desde este altar, una transformación a nuestro corazón que nos pueda acercar hacia el corazón del Padre para conocer lo que Él desea para nuestras vidas. El otro día yo platicaba con una persona y comentábamos acerca de cómo es que podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. La única forma, déjeme decirle, hermanos, es poderle conocer a través de su palabra, indagar en su palabra y poder entender y poder amar el corazón de Dios revelado a través de su palabra. Así que sin más, vamos en esta hora a entrar a la palabra de Dios, lo que Dios trae en esta hora. Hoy le pedimos que abra su corazón a la palabra, que podamos ser sensibles. Y hoy desde aquí queremos declarar que esta palabra llega a su corazón. Declaramos que no hay nada que pueda interrumpir porque sabemos que la palabra de Dios dice que la semilla que cae en buena tierra es la que produce. Y es lo que queremos, de que esta semilla, esta palabra de Dios pueda caer en buena tierra y que pueda producir buen fruto en ustedes. Y hoy queremos hablarles acerca de, bajo el tema, un evangelio genuino. Un evangelio genuino. En verdad nos sentimos con el compromiso de poder seguir compartiendo temas que puedan llevarnos una vez más a lo que Dios intencionó al Él dejarlo su palabra, al Él poderse revelar a través de su palabra. ¿Por qué hicimos algo genuino? Porque sabemos que al igual como muchas cosas en este mundo, siempre hay imitaciones, siempre va a haber cosas que van a tener de más baja calidad. Porque ha habido gente que no ha querido pagar el precio, que no ha querido llevar todo como originalmente se diseñó para poder traer algo barato, algo que sea de imitación. Y tristemente también ha venido pasando en la palabra de Dios. Como mucha gente no ha querido indagar más en la palabra del Señor, meterse a estudiar, que el Espíritu Santo le revele lo que en verdad la palabra de Dios desea para nosotros. Y yo he escuchado comentarios donde dicen que en ese tiempo es el tiempo donde la palabra de Dios ha sido golpeada, ha querido ser trastornada por mucha gente. Pero hermano Jesús, a la luz de la palabra puedo ver de que este problema ha venido sucediendo desde mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque así como la verdad ha venido prevaleciendo por mucho tiempo, ha habido también una oposición. Y mientras que haya una verdad, siempre va a haber una oposición a la verdad. Y es lo que venimos viendo. Y en el pasaje que traemos hoy, que les queremos compartir, se encuentra ahí en el libro de Gálatas, capítulo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo comienza a tratar con ese problema de que se estaba levantando unos hermanos o unas personas que estaban desviando la genuidad del evangelio que él les había plantado a la iglesia de Gálatas.
El versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después continúa Pablo hablando en el versículo 5. Dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Jesucristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Confusión, aquí yo pienso que es la palabra clave que el apóstol Pablo está tratando con ese problema, que muchas veces la gente quiere traer confusión, y es lo primero que pasa entre las personas, entre los individuos, cuando alguien les empieza a compartir algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Un evangelio genuino en este tiempo, tenemos que entender que es que va a traer la verdad. Y a esto nos ha llamado el Señor en este tiempo. ¿Por qué este tiempo? Siempre estamos hablando de tiempos, dispensaciones, tiempo. Porque el Señor dijo que en el último tiempo se iban a levantar muchos mentirosos, muchos apóstatas, muchos engañadores. Entonces, hablando de este evangelio genuino, y desde la carta o desde esta preciosa carta que el apóstol Pablo, el primer apóstol del Espíritu, escribe a los Gálatas, ¿verdad? Era porque él ya había plantado la verdad. Él ya había hablado de un evangelio, del evangelio de Cristo, el verdadero. Él era el primer testigo, él era lo que se estaba mostrando como lo que Dios estaba haciendo, porque ya lo conocían a él, pero él ya había plantado iglesias en un primer viaje, y aquí podemos ver que esto era parte de su segundo viaje o de su segunda excursión a este sitio, para volver a decirle a ellos de esta manera: ¿cómo es posible que ya sabiendo la verdad, teniendo el evangelio y la verdad, se van a volver a otro evangelio? Y han dejado la parte verdadera por una parte de mentira. Entonces, cuando hablamos de este diseño original que está hablando mi hermano Jairo, que se había ya dicho desde un principio, que el Señor ya ha hablado de esta verdad, muchos por no conocer la verdad se dejan engañar. Muchos por no conocer el verdadero evangelio traen y se dejan llevar a confusión. Se dejan sembrar una mentira o un evangelio que tal vez va disfrazado. Jairo, es difícil entender en este tiempo cómo hombres ya maduros en la palabra, cómo congregaciones, y hablando ya de gente ya preparada y madura en la palabra, en este tiempo todavía se deja engañar por cosas insignificantes del mundo. Cambian ese plato que Dios le ha dado para servirse en la mesa original por un plato del mundo. Cambian su llamado, cambian su ministerio por algo fácil del mundo. Amén. Tenemos que tomar en cuenta de que desde que el ser humano fue creado, hubo cierta necesidad en nosotros de poder recibir cierta satisfacción. Es parte de nosotros. Pero el problema está que cuando no buscamos la satisfacción correcta, el hombre fue creado para recibir su satisfacción total de parte de Dios. Entonces, cuando no recibimos esa satisfacción de parte de Dios, porque no estamos dispuestos a acercarnos a Él, la vamos a buscar a través de otros métodos, que aún podemos tomar la palabra de Dios para solamente buscar algo de nuestro propio beneficio. Por eso es que Pablo en adelante, en el versículo 10, les hace esa pregunta a la iglesia de Gálatas: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Dice: si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, un evangelio genuino se centra en lo que Dios desea que nosotros hagamos para Él, en agradarle a Él. No solamente agradar a aquellas personas que nos están escuchando, hablando de un ministro o de una persona que está en un liderazgo, sino aún hablando también a la persona individual,
donde no solamente busquemos agradarnos a nosotros, sino poder agradar a Dios. Y volviendo al tema del que hablábamos acerca del evangelio genuino, es importante de que entendamos de que la palabra de Dios está para todos, pero si no buscamos la revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe directamente, la palabra de Dios, como lo hemos visto desde hace mucho tiempo, se puede tomar para a veces respaldar mentiras que han sido sacadas de contexto para solamente buscar cierta aprobación para aquella persona que la está exponiendo del público. Y lo hemos visto cómo se usa esta palabra tristemente para poder alcanzar nuevos niveles, para alcanzar aún una fama falsa que Dios nos ha dado. Déjeme decirle que Dios no tiene problema con hacer que las personas que le siguen brillen, porque en verdad entre más una persona busca la genuinidad de Dios, Dios va a querer que el mundo escuche esa genuinidad. Pero el problema está cuando queremos usar lo que Dios nos ha dado para buscar nuestro propio beneficio. Y Pablo aquí, yo veo en el capítulo 4, cómo él hace un resumen pequeño de lo que es el evangelio genuino. Él comienza en el versículo 4, donde dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo. El evangelio genuino se centra en eso. Amén. En que Jesucristo es el centro de todo lo que nosotros somos, de que Jesucristo entregó su vida por nosotros, de que estábamos perdidos en pecados, de que estábamos perdidos, de que nos dirigíamos hacia un abismo, pero que Dios en su gran amor envió a su Hijo para poder rescatarnos del hoyo en que nos encontrábamos, del destino que nos llevaba hacia la muerte, para podernos llevar a un destino de vida y vida eterna. Jesucristo, por eso es que Pablo en esta carta, mientras que yo leía toda la carta de Gálatas, habla acerca de eso, de qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Más adelante él aún reprende a ciertas personas que estaban comenzando a desviar a la gente de la iglesia de Gálatas, para comenzar a decirles que no era por gracia, sino por las obras que ellos estaban haciendo. Y Pablo comienza a ir en contra de eso, porque le dice: ¿cómo es que Jesucristo, ya dando su vida por nosotros, ustedes quieren volver a hacerlo por su propia cuenta, a hacerlo por sus propias fuerzas? Así que el evangelio, una de las partes genuinas del evangelio es saber siempre de que Jesucristo es el único que nos pudo dar acceso hacia la gracia, hacia la presencia y la gracia de Dios. Cualquier otro evangelio que diga otra cosa, déjeme decirle, hermano, que no va a ser genuino. Porque si no nos centramos en Jesús y en lo que Él hizo, desviaríamos el enfoque de lo que es el evangelio. En segundo lugar, habla acerca de, en la segunda parte del versículo 4, dice: según la voluntad de nuestro Dios y Padre. El segundo enfoque, o el segundo punto que yo puedo ver, donde Pablo habla de la genuinidad de la palabra o del evangelio, es de que un evangelio tiene que ser guiado por la voluntad del Padre. Amén. De que todo lo que hagamos buscamos la voluntad de Dios. Es por eso que en el versículo 10 él habla y dice: yo no busco la aprobación del ser humano, sino la aprobación de Dios. Porque aún Jesucristo, cuando él estaba en Getsemaní orando aquella oración, donde fue una de las oraciones más intensas que encontramos en los libros de los evangelios, donde él dice: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús entendía de que todo gira alrededor de la voluntad de Dios Padre. ¿Y cómo es que vamos a conocer la voluntad de Dios? Solamente conociendo cuál es su voluntad, a través de su palabra y a través de la intimidad que podamos desarrollar con Él día tras día. Después dice en el versículo 5, vuelve a darle otro, sigue dando, dice: ¿a quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Pablo entiende de que si Él está logrando lo que ha logrado, de que si Él ha sido puesto como un apóstol para los gentiles, como decía el hermano Jesús, el apóstol espiritual, no era para vanagloria suya, sino para la gloria de Dios. Un evangelio genuino también se va a centrar siempre en darle la gloria a Dios. Jamás buscará buscar una gloria propia, sino entenderá de que la gloria, el único que merece todo el honor, todos los elogios, siempre será Dios Padre y Jesucristo.
qué claro habla este verso 10 del capítulo 1. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Esa es una cosa que el enemigo siempre va a usar, ¿verdad? Querer aparentar, querer traer otro evangelio, querer traer la falsedad por la que comienza la apostasía, porque la apostasía no va a comenzar afuera, la apostasía va a comenzar dentro de la congregación, en la iglesia, en la reunión de los santos. Va a comenzar allí la apostasía con gente que tal vez la altivez, el orgullo o la cercanía a un hombre que busca la presencia de Dios o que Dios ha puesto para dirigir allí como pastor, como sacerdote, como líder. Es esto, o sea que vamos a entrar en una disyuntiva. Esto que estamos hablando de Gálatas 1:10 es simplemente una disyuntiva. ¿Qué es una disyuntiva? Es un camino dividido en dos, pero es un camino. Y va a tener que tener un desenlace en un solo camino. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta disyuntiva se puede ver dos estilos de vida. Quien elige a Cristo crucifica su carne y se crucifica con Cristo. Empieza a vivir de una manera que Dios estableció en el diseño original, de acuerdo a los parámetros que Dios ha mandado en la palabra. Ahora, quien elige la otra vida, por supuesto, va a agradar al mundo, va a agradar todas las cosas del mundo y va a estar en un yugo desigual. No podría estar unido a Cristo. ¿Y por qué? Porque mucha gente se engaña creyendo que pueden tener estos dos estilos de vida en una misma congregación, estos dos estilos de vida en un camino. Gálatas 6:4 dice esta manera. El libro de Gálatas 6:4 dice de esta manera. No lo tenía aquí mismo. Para hablar claramente de lo que estoy tratando de decir. Dice la palabra así. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. O sea que si hay otra cosa del cual yo me estoy jactando, de mis dones, del carisma que tengo, del puesto que tengo en la iglesia, déjeme decirle que está mal, mi hermano. Déjeme decirle que si usted en este evangelio lo está tratando de convertir en otro evangelio, donde se ha transformado esta predicación en simplemente otro rito. Se ha convertido esta predicación en simplemente otro rito natural, usual y acostumbrado. La palabra apostasía, ¿verdad? Es divorcio de Dios con el hombre. Pero la palabra religión es que te vuelves a religar a algo que ya Dios te había soltado. Entonces te vuelves a los ritos donde Pablo en este capítulo de Gálatas, el capítulo 1, está luchando contra eso. ¿Por qué? Porque estos Gálatas querían volver a judaizar, volver a practicar cosas como la circuncisión y como otras cosas que en el Antiguo Testamento ya Pablo había traído la verdad. Aún trayendo a los gentiles a la verdad, al nuevo evangelio, al evangelio de Cristo, al evangelio verdadero por el cual había sido llamado, y él era testimonio vivo de eso. Ellos querían volver a judaizar. Entonces Pablo le muestra esto. Muchos están judaizando todavía en la iglesia. Muchos están queriendo, ¿verdad?, servir al hombre, ¿verdad? Tenemos que servir al hombre para hacer testimonio de ese amor, de esa obra que Dios nos ha mandado a hacer. Pero ese no es mi primer estatus, esa no es mi primera parada. Yo le sirvo a Cristo. Y a través del amor de Cristo en mí voy a servir a los hombres. Para eso fue que vino Cristo, a servir al mundo. Pero ¿qué servicio estás prestando? Le estás dando más la importancia al servicio del hombre, ¿verdad?, que se te lleva como Gálata, como se dice aquí en la palabra, ¿verdad? Busco agradar más a los hombres. Entonces los hombres se están equivocando. Nos estamos equivocando porque quieren agradar más al pastor. Quieren idiosar al pastor, o quieren ponerlo allí. Entonces están amando, muchas veces aman más el trabajo de la obra que el servicio a Dios directo. ¿Cómo empieza este servicio a Dios directo? Con la intimidad con Él, con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento a quién yo le sirvo y no qué yo hago. Ese es el gran problema en la iglesia, que muchos están colocados en un sitio en la congregación y le han dado más importancia a lo que están haciendo allí que a la intimidad y al conocimiento de Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la revelación que Él trae para que tú puedas poder moverte en todas estas áreas sin que ninguna sirva de
de tropiezo al otro. Por eso decimos, y decía Pablo, otro evangelio, como ustedes habiendo sido establecidos por la palabra, por la verdad, vuelven a otro evangelio, le dice en el segundo verso, ¿verdad? Le dice Gálatas, ¿cómo se han dejado fascinar por este mundo? Muchos se dejan fascinar por las cosas que se le está presentando como un nuevo evangelio, pero es para desviarlos de la verdad, es para desviarlos del camino. Primera Tesalonicenses dice, Juan 12, 42, 43, quería leerlo rapidito porque dice así: preferirían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree solo en mí, sino en el que me envió. O sea, preferirían recibir los honores de los hombres antes que el de Dios. Muchos hombres les gusta que le estén dando la palmadita en la espalda y le digan, siervo, ¿verdad? Pero se lo está diciendo otro hombre. Les gusta que a los ojos del hombre, ¿verdad? Quieren quedar como que están cumpliendo con todo. Qué bueno es, Jairo, cuando la palabra dice hacer el trabajo como si lo estuvieras haciendo para Dios. Trabajar como si estuvieras trabajando para Dios. Yo personalmente, esto es como testimonio propio, ¿verdad? He visto la mano del Señor cuando uno hace un trabajo, lo hace como si fuera para Dios, cómo Dios lo honra en otras áreas de la vida, incluso en la misma empresa donde uno trabaja. Dios lo va honrando, porque uno si está dando un mal testimonio, yo soy cristiano y estoy dando un mal testimonio, no estoy haciendo el trabajo como si fuera para Dios. Entonces no estoy honrando a Dios en ninguna de las áreas. Y esto se presta mucho para esto. ¿Por qué? Porque el hombre le gusta que lo vean, el hombre le gusta la altivez. Satanás que fue altivo allá en Génesis, ¿verdad? Cuando cayó de la gracia del Señor, muestra esto, y es lo que él pone en el corazón del hombre: levantarlo, hacer que se vuelva altivo, orgulloso, meterlo en pecado para después explotarlo y poder terminar con él. Jairo, Tesalonicenses 2, 3, 4 dice, sino a Dios que examina nuestro corazón. ¿A quién quiero agradar yo? El hombre no va a poder examinar mi corazón ni mi mente, ni saber qué yo puedo aparentarle delante de él, pero Dios sí lo hace. Él es el que examina el corazón. Él sí va a ver cuál es tu actitud delante de Dios. Por eso déjate de esos ritos, por eso déjate de esa religiosidad, de esa máscara de apariencia allá donde te pusieron a servir en la puerta, limpiando los baños, en el parqueo, o practicando el amor con los hermanos cuando salimos a evangelizar. Quita esa careta, sé tú mismo. Dice, como viendo el espejo, ya sin viendo la gloria de Dios claramente, diáfanamente, así como nosotros somos que tenemos que vernos en el espejo. Ya no tenemos que tener ese velo puesto que tenía. El velo significa muchas cosas y muchas de esas cosas puede significar pecado, que te cubres allí con un velo, no siendo tú mismo delante del Señor. Y cada vez que vas y te ves en el espejo, lo que vas a ver es el pecado cubierto, enmascarado de mentira. No eres tú mismo, estás aparentando ser alguien, cuando el espejo que Dios colocó es para que se vea la gloria de Él en nosotros. Nosotros podamos mostrar la gloria. Nosotros somos portadores simplemente de la gloria del Señor. Así que, Jairo, Gálatas 1, en el libro de Gálatas podemos ver cada capítulo cómo Pablo quiere mostrar a estos Gálatas que no es ese evangelio, que es el evangelio verdadero, es un solo camino, una sola verdad, un solo Dios. Bendito sea Dios. Proverbios 9:6 dice, muchos buscan congraciarse con los poderosos, todos son amigos de quienes les reparten regalos. Claramente no puede hablar más el proverbio. Muchos son amigos suyos porque tiene algo que darle, pero es por interés. No es por lo que Dios ha colocado en usted, ni por el don que Dios le ha dado. Amén. Lo que usted habla, una vez más, lo vemos resumido ahí en el versículo 5. Usted hablaba de cómo mucha gente ha querido agradar al ser humano antes de Dios. Por eso Pablo, cuando habla de la genuinidad del evangelio, él lo centra en el capítulo 5, donde dice, ¿a quién sea la gloria? Entendamos de que todo lo que somos, todo lo que Dios ha depositado en nosotros es para que la gloria de Dios brille en nosotros. Cuando Moisés baja del monte después de tener ese encuentro con Dios, dice que su rostro brillaba, pero Moisés en sí era la misma persona que subió al monte, pero cuando él baja, algo era diferente en él. Pero en verdad, si Moisés nunca hubiese subido al monte, él hubiera regresado igual. Y es lo que muchas veces no entendemos, de que cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando Dios nos lleva a un nivel nuevo de revelación de la palabra, a un nivel nuevo en los dones que podemos estar ejercitando en un ministerio, déjeme decirte que si la gracia de Dios no estuviera sobre nosotros, si la gloria de Dios no posara sobre nosotros, seguiríamos haciendo lo mismo.
Porque Pablo más adelante, en sí, Pablo tenía en qué gloriarse por sí mismo. Amén. Pablo era una persona que en el judaísmo, él decía, yo rebasaba a muchos de mis contemporáneos, porque él tenía un conocimiento impresionante de lo que era el judaísmo. Y por eso él comienza a decir, no regresemos a lo que Jesús, a lo que Cristo vino a liberarnos del judaísmo. ¿Y por qué él refutaba tanto esta religión del judaísmo? Porque, como decía usted, se enfocaba más en las obras exteriores que en las interiores. ¿Y por qué mucha gente dota por irse por las apariencias exteriores? Porque es mucho más fácil poder engañar. Yo puedo estar aquí con usted, hermano Jesús, y yo le puedo demostrar una apariencia muy espiritual, una apariencia de humildad, una apariencia de unidad, pero en sí usted no sabe lo que hay dentro de mí. Entonces, cuando no nos vamos enfocados en lo que es el evangelio genuino, nos vamos enfocados en solamente las obras exteriores. ¿Por qué? Porque el evangelio genuino nos va a llevar a acercarnos más a Dios. Y es imposible acercarse más a Dios sin que Dios comience a pedir un cambio en nuestro interior de aquellas cosas que nos están obstaculizando para poder llegar a un nivel nuevo con Él. Y es por eso que en esta mañana nuestro propósito es de que podamos entender de que el evangelio de Dios, lo que Él vino a depositar en nosotros, es para acercarnos a Él, es para buscar una aprobación genuina de parte de Dios, de que en las áreas que estemos trabajando siempre busquemos la aprobación de Dios. Un salmista muy reconocido compartía mientras en un congreso que asistí algunos años atrás, donde él hablaba acerca de que cada vez que él se bajaba de ministrar, él siempre estaba, si él no recibía una palmada, como usted lo decía, hermano Jesús, si no recibía un halago de parte del pastor, de parte de los ministerios que estaban presentes, él se sentía frustrado, se sentía como que no había alcanzado lo que él hubiese querido alcanzar. Hasta que un día Dios tuvo un encuentro con él y lo confrontó muy fuertemente. Y le dijo, si buscas tanto la aprobación de Dios, ¿por qué no mejor te quitas esa máscara y te vas a cantar en el mundo? Porque en el mundo te van a dar la aprobación del hombre, pero aquí lo que yo quiero que tú busques es la aprobación de Dios. Y cuando tú buscas la aprobación mía, yo me voy a encargar de lo demás. Yo me voy a encargar de que los demás encuentren gracia en ti. ¿Pero por qué? Porque tú has aprendido a buscar la aprobación mía. Dice que después de ahí él comenzó a buscar siempre la aprobación de Dios. Cada vez que él se bajaba de ministrar, él lo que hacía es buscaba un lugar ya fuera en el baño, donde fuese un lugar a solas, y le decía, Padre, ¿te agradó lo que hice? Dice que en esos momentos el Espíritu Santo lo ministraba de una forma que muchas veces él salía más ministrado de ese baño que de haber ministrado en una plataforma. ¿Y qué quiero decirles con esto? ¿Cuál es mi punto al compartir esto? De que cuando buscamos la aprobación de Dios, Dios va a llenar nuestros corazones, mucho más de lo que un aplauso de una persona, de una palabra de una persona. ¿Por qué? Porque una persona que solamente va a hablar algo humano. Ahora, con esto quiero decirle que Dios no puede usar a un ser humano para decirle, Dios me dice que sigas adelante, Dios me dice que le eches ganas. Sí, lo puede hacer y lo va a hacer porque lo ha hecho con nosotros, con nuestras vidas. Pero aquí el enfoque es de que no busquemos siempre eso. De que si no hay una palabra de una persona hacia nosotros directamente, que estemos seguros de que siempre Dios tendrá una palabra para nosotros en el lugar secreto. Una palabra que nos pueda llevar a seguir adelante y seguir buscando la aprobación de Él. La gloria de Dios y buscar la voluntad de Dios siempre va a ser algo que tiene que ser parte de nuestras vidas. Hemos visto cómo reinados han sido acabados, aún mismo planes han sido perturbados, han sido desviados simplemente por no buscar la voluntad de Dios. Mucha gente anda buscando cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que estés solamente cerca con Él. Amén. Es de que puedas estar con Él. Muchas veces nos gastamos tanto en buscar algo que podamos dar, algo que podamos hacer para Dios, pero muchas veces Dios no quiere que hagamos mucho, sino que simplemente busquemos de Él. Y ya mientras que estemos ahí con Él, Él nos va a comenzar a enviar.
Él nos va a comenzar hacia donde Él quiere, porque primero dice que Él llamó a sus discípulos y después Él los envió. ¿Por qué fue que los llamó? Eso nos da a entender de que el propósito principal era de que ellos estuvieran con Él, de que conocieran el corazón de Cristo y después ellos pudieran ir a compartir. No podemos ir a compartir o llevar algo o llevar el Evangelio si no hemos recibido primeramente algo de parte de Dios, una revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces haremos como, no me recuerdo el pasaje donde había estos grupos de personas donde ellos quisieron imitar a lo que Pablo hacía. Y dice que ellos querían hacerlo, decían en el nombre de Jesucristo, pero no habían sido llamados. ¿Qué pasó con eso? De que recibieron una tremenda zarandeada que jamás, porque el demonio les dijo: a Pablo y así las conozco, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién nos ha enviado? Entonces, esa gente quería obrar a través de un esfuerzo humano, y por eso es que Pablo dice que él fue escogido apóstol, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo, quien dio su vida y el quien se le reveló a él mientras que él iba rumbo a Damasco. Hay tantos versos bíblicos que soportan esto que nosotros estamos hablando y que comenzamos con Gálatas, que el apóstol Pablo habla no solamente a los Gálatas, nos sigue hablando a nosotros. Hay un solo evangelio, hay un solo camino. Mateo 6 Mateo 6:1, el primer verso dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Cuídense de no hacer sus obras de justicia. Muchos se justifican por lo que están haciendo en la iglesia o fuera de la iglesia, pero es para llamar la atención de los mismos hombres, de que los hombres le den la palmadita, de que los hombres se sientan agradados con lo que están haciendo, pero en realidad en el fondo del corazón no lo están haciendo para Dios, no lo están haciendo con un testimonio para que Dios esté agradado por lo que están haciendo. Así que Mateo 6:1 dice: delante de la gente para llamar la atención. O sea, en otra parte de la palabra dice: entra a tu puerta, a tu cuarto, a tu dormitorio, cierra la puerta y allí donde nadie te ve es donde debemos hacer las cosas con el Señor, porque esta es la parte de la intimidad, esta es la parte donde Dios se agrada, esta es la parte donde Dios nos desnuda, donde Dios nos quita todo y entramos con el corazón descubierto, entramos siendo nosotros sin poder ponernos una careta y aparentar cosas. Yo siempre he dicho, los lugares más preciosos de que nosotros podemos compartir con Dios es cuando estamos en la soledad con Él, es cuando estamos en la intimidad con Él, cuando estamos en el lecho sagrado, en el lecho santo, cuando entramos al dormitorio, a la recámara celestial y podemos entrar de amores con Cristo, podemos entrar de amores con el Espíritu Santo y Él empieza a desnudar nuestro corazón y Él empieza a desvestirnos para poner esa ropa preciosa que Él tiene de revelación, una ropa que Él habla, que cuando uno está intimando con Él te empieza a mostrar las cosas que los ojos de los hombres no han visto y que en este tiempo Dios ha empezado a hacerlos con los más jóvenes. Déjenme decirle algo, aquí muchos están pensando en ministerio de 20 y 30 años, pero yo soy uno de los que creo que en este último tiempo Dios ha dejado el vino del primer milagro para el último. Es la misma señal, no es un milagro, es la misma señal del vino que dejó en la aceite tinaja, símbolo de hombres, es la misma señal para este último tiempo. Ese mismo vino que Él ha dejado y ha depositado, que el maestresala dejó y probó, lo ha dejado para este último tiempo, porque no hay un tiempo de estos ministerios de 30 y 20 años, ya eso se acabó. Ya estamos en un tiempo donde Dios va a levantar a los niños de este tiempo con la revelación más profunda, con la revelación más poderosa, con más denuedo de la palabra, porque ya se acerca la venida de Cristo. Tiene que haber un avivamiento en el corazón del hombre para que llame a aquellos que todavía no han recibido a Cristo y ellos puedan ver este testimonio poderoso y ellos puedan hacer, como dice la Biblia, que las señales los sigan. Nosotros en este tiempo tenemos que hacer que estas señales nos sigan. ¿Y cuáles son las señales? Levantar los muertos, sanar los enfermos, levantar aún a aquel caído que cree que ya se le terminó el tiempo, que no tiene una esperanza mejor, que va a morir así como está. Es la peor mentira del diablo. Yo nací así y yo muero así. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, porque es un tiempo donde Dios te está llamando a volverte a Él, así como dice Gálatas 1. Esto no es para agradar a hombres, esto es para agradar a Dios y entender a qué Dios nos llamó. Juan capítulo 5, 41-44 dice de esta forma: la gloria humana
no la acepto. Este es el mismo Jesús hablando. No la acepto. Pero a ustedes los conozco y sé que no aman. Sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptaran. ¿A quién estamos viendo? El verso 44 dice: ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos y otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene de parte de Dios? Oh my God, esto está bien clarito, ¿verdad? Están buscando la gloria que viene de los hombres, hermano. Es un tiempo donde más humildad Dios viene a buscar. Por eso es que Él dice: habrá fe cuando yo regrese a la tierra. Habrá conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me conocerán humildemente o qué va a estar sucediendo? Esto está pasando, la apostasía está dándose. ¿Por qué? Porque queremos agradar más a los hombres. Estamos agarrados más del puesto de la iglesia que de la intimidad con Dios, del conocimiento de Dios. Hermano, es un tiempo donde Dios sigue diciendo que Él ya estableció el camino. Dije al principio que era una disyuntiva, porque Dios ya creó un solo camino. En el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios, ¿verdad? Por sangre, pero de animales. No por sangre del Hijo del Señor. Y cuando en el Antiguo Testamento se colocaron varios animales y se partió aquella palomita que simbolizaba lo más sublime, lo más que es lo que el Espíritu Santo tomó la forma, ¿verdad?, de paloma. Dice: cuando se partió en dos esa paloma, lo que dejó fue un camino de sangre, pero ya iba a ser un solo camino y el último sacrificio que se iba a mostrar de esa manera, porque iba a venir Cristo a dividir la historia y a mostrar con su sangre el único camino, que ya no es por sangre de animales, sangres de carneros, de ningún tipo de animal. Así que aquellos que están practicando sus ritos satánicos, sus ritos diabólicos por medio de sangre de animales, no se dejen engañar más, mi hermano. No esté pagando dinero, botando su dinero a aquellos que están llamando espíritus y llamando a un montón de demonios para que venga a servirle y arreglarle su vida. No se dejen engañar más. Lo que van a venir es a destruirlo. Hay tantos que están practicando satanismo por sangre y por ritos de sangre que ya no tienen poder. La única sangre que fue establecida en la palabra desde la eternidad y para la eternidad es la del Hijo de Dios Jesucristo, el único Cordero Santo que murió y ha derramado su sangre para perdón de sus pecados y de mis pecados, para darnos una vida nueva. Así que Él estableció un nuevo camino en la cruz del Calvario, con una sola sangre, un solo linaje, un solo gen. Yo vengo de los genes de Cristo porque es el fruto que Él quiere ver, el fruto de santidad en mí y en usted, un fruto de obediencia que pueda cambiar su vida, que pueda darle una manera de vivir, una manera de caminar y un nuevo estilo de vida. Mi hermano, muchos dicen que somos aburridos. Jairo, muchos dicen que somos cristianos o evangélicos o como nos quieran llamar, seguidores de Cristo, que somos aburridos. Cuando usted está en el mundo, usted tiene que oír algo para que le dé ánimo, tomarse algo para que le dé ánimo, inyectarse algo para que le dé ánimo. Usted puede decir: estoy high, pero estoy high. Estoy haciendo esto porque depende de algo. Yo en este tiempo, en el tiempo pasado tal vez viví así, pero en este tiempo ya no necesito más eso, porque tengo el Espíritu de Dios viviente dentro de mí. Es el que me da el poder, el que me da eso que me pone hyper. Es cuando estoy intimando con Dios, cuando me da la oportunidad de poder abrir un púlpito y poder desplegar con privilegio la palabra del Señor, que va a transformar vidas, que va a sanar un cuerpo y que va a dar vida a aquello que está muerto, porque para eso hemos sido llamados, a decir la palabra, profetizar la palabra que está escrita aquí con poder y con autoridad, con fe, creyendo que Dios ya lo hizo desde la eternidad. Así que se ha sido establecida una puerta estrecha. Sí, caminamos por medio de una puerta estrecha, un camino angosto, pero sabemos que es el camino verdadero, que a mí no me va a venir a engañar nadie, que tengo un solo Dios, una sola fe y vivo bajo ese amor, el amor de Dios verdadero, que puede dar vida a aquellos que están muertos, que puede resucitar a aquello que tal vez en ti se está apagando y se está muriendo por la religiosidad de los ritos al cual tú estás sirviendo. Es un tiempo de que te levantes, que despiertes y digas: hay un solo evangelio, un evangelio genuino que ha sido estipulado en la palabra del Señor. Así que acércate a Dios si yo te habías apartado. Jairo. Amén. Interesante lo que usted dice acerca de la sangre de Cristo, cómo Él entregando su vida vino a abrirnos acceso libre. Amén. Para que todo aquel que pudiera, que tuviese fe, dice Juan 3:16, todo aquel que creyendo en fe, él recibiría la vida eterna. Por eso es que mucha gente dice: tú puedes alcanzar la salvación a través de haciendo esto, haciendo aquello. Si tú me traes algo para mí,
déjeme decirle que ese evangelio es un evangelio torcido. Amén. Porque Cristo, Él abrió las puertas. Hoy todos tenemos acceso. Cuando antes solamente eran personas exclusivas que tenían acceso a la presencia de Dios, déjeme decirte que la puerta hoy está abierta. Y esa puerta jamás nada ni nadie la podrá cerrar. Jesucristo ha venido a marcar la pauta de un evangelio genuino. Es por eso que cuando Él vino, Él comenzó a instruir a aquellos discípulos que pudiesen llevar a cabo aquel evangelio genuino. Y déjeme decirle que en este tiempo usted está todavía, si es que se ha desviado, porque muchas veces podemos caer, en el camino tenemos tropiezo, porque vemos que más adelante, en los capítulos adelante, discípulo que era un pilar fuerte en la iglesia de ese tiempo, estaba cayendo en este engaño, porque él, por temor, por agradar a los que lo rodeaban, cuando él se encontraba con los del judaísmo, él se hacía con ellos. Cuando él estaba con los gentiles, se comportaba como los gentiles. Y Pablo, cuando llegue, estamos hablando acerca de Pedro, que fue el padre de la iglesia, Pedro que fue escogido apóstol para los judíos, pero que de cierta manera se estaba dejando llevar por la corriente de aquellas personas que lo rodeaban, simplemente por comenzar a querer agradar a los que estaban a su alrededor. Por eso es que Pablo aquí dice: ¿a quién busco agradar? Y él llega y reprende fuertemente a Pedro, y Pedro reconoce su error. Pedro reconoce de que en verdad lo que Cristo había hecho era poder establecer un evangelio genuino, que él había encomendado a él y a sus discípulos, poder llevar a cabo un evangelio que los llevaría no de regreso a una religión del cual Jesucristo los había rescatado, sino en continuidad en el camino de la vida, el camino de la gracia que los llevaría a acercarse más a Jesucristo. Así que en verdad todos, es una batalla que tenemos día a día, porque a quien no le gusta ser aprobado por el ser humano. ¿Por qué? Porque la aprobación del ser humano muchas veces viene instantáneamente, en el momento. Amén. Y la aprobación de Dios a veces no la sentimos hasta que estamos ahí con Él. Pero déjeme decirle que la aprobación de Dios es mucho más agradable. La aprobación de Dios es algo que nos llevará a cumplir la voluntad de Dios mismo. Amén. La aprobación de Dios te llevará a lugares inimaginables, porque Él sabrá de que tu corazón, dice la palabra, que Él es el que, la palabra de Dios es la que indaga lo más profundo de nuestro corazón, y este puede indagar los pensamientos del ser humano. Los pensamientos del ser humano muchas veces pueden ser pensamientos de fama propia, de gloria propia, pero cuando el Espíritu Santo viene a tomar el control de nuestras vidas y comenzamos a ser guiados por Él, lo que el Espíritu va a estar haciendo es tomando control de lo que hay en el corazón de Dios, y es siempre poder buscar una voluntad del Padre cumplida en nuestras vidas. Así que este mensaje no solamente es para los que sabemos que de esta plataforma hablamos también no solamente a personas que asisten a una iglesia, que ya están en el camino de Dios, sino personas que quizás nunca han oído del Evangelio de Dios. Déjame decirte, amigo, amiga que nos está escuchando, el Evangelio genuino es reconocer de que Jesucristo es el único Salvador para tu vida, de que Jesucristo es el único que te puede llevar a la salvación, a la vida eterna. Él es la solución a tus problemas. No es algún rito, no es algún sacrificio que alguien te ha dicho que tienes que hacer. No, es simplemente creer y arrepentirte de corazón. No solamente arrepentirte de conocimiento, sino arrepentirte de corazón. Buscar la voluntad del Padre en tu vida. Buscar siempre darle la gloria a Dios. Ahí se resume lo que es un evangelio genuino. Siempre estar cristocéntricos, buscando siempre la intimidad con Él. Y déjame decirte que si mantenemos nuestra mirada, si mantenemos nuestro caminar en el camino, como decía el hermano Jesús, en el camino estrecho que nos lleva hacia la vida eterna, déjame decirte que nunca te desviarás de la genuinidad del Evangelio, de lo que Jesucristo vino a establecer en este mundo, a revelarse el Padre a través de Jesucristo, para que pudiésemos entender de que en verdad lo que Él quiere es que caminemos bajo su dirección todos los días de nuestra vida. Así que, hermano Jesús, ya para terminar, ya que más adelante estaremos dando un tiempo para poder abrir algunas llamadas,
¿qué podemos resumir con todo esto? ¿Qué podemos decirle a nuestra audiencia que nos está escuchando del evangelio genuino que queremos o que la palabra de Dios vino a establecer en este día, en este tiempo? Tenemos que estar seguros que Dios, que es un Dios de recompensa, Dios es un Dios tan generoso que por gracia nos ha dado la gracia de Él y el favor de Él. Es un Dios de recompensa. ¿Por qué lo digo? La palabra lo instituye, está instituido en la palabra. Mateo 6 dice que cuando oremos, no oremos como los hipócritas. Y una persona hipócrita significa... ¿verdad? Dice, la palabra hipócrita significa hipócrisis, que es una actuación dramática, una actuación mentirosa delante de los hombres, dice así. Mateo 6:5 dice esto, ¿verdad? No oren como los hipócritas. Le está diciendo a alguien que ya ora. Es una comunión con Dios, una comunión sencilla, clara. Usted, si no sabe orar, dígale al Señor, deme sus palabras, ayúdeme a orar, enséñame a hablar con usted, enséñame a intimar con usted para que pueda empezar a tener una relación con Él. Y Dios, que está en los cielos, lo va a oír y lo va a recompensar, porque la palabra lo dice. El verso 6:1 que leímos antes dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. La recompensa del cristiano es llegar al cielo, mi hermano. Esa es la mayor recompensa que nosotros podamos tener. Si su intención o si su actuación en la tierra es con otra intención de llenar su bolsillo o de otra cosa, de agradar a los hombres, déjeme decirle que se va a quedar. Porque la recompensa es que podamos llegar al cielo y unirnos con Cristo. Así que, mi hermano, esto que nosotros estamos diciendo es para que empecemos a tener una relación viva con Dios. No es que dejemos de tener relaciones con los hombres, porque definitivamente Dios vino a servir a esta tierra y vino a servir a los hombres. Nosotros, como ejemplo y como seguidores de Cristo, tenemos que servir en nuestras congregaciones, servir al necesitado, ir y predicar el evangelio. Eso nos han mandado. Pero el servicio a Dios es único, la intimidad con Dios es única. Se va a representar y se va a reflejar el único camino, el único Dios. La puerta estrecha, y se va a representar un solo evangelio y una sola fe. Eso es lo que queremos a llamar desde aquí y hablar desde aquí con un evangelio genuino. No se deje meter gato por liebre, no se deje cambiar el evangelio verdadero por un evangelio falso, acomodado, de riquezas, de lujo, que tal vez no es malo cuando usted tiene a Dios en el primer lugar. Ahora, si usted ha perdido el sentido de los lugares donde tiene estas dos disyuntivas y está caminando disyuntivamente, es hora de que entre por la puerta estrecha. Es hora de que se acerque a Cristo y de que pueda volver en sí, como el hijo pródigo que estaba fuera de sí y regresó a su casa porque volvió en sí, volvió a reconocer de que había salido de un sitio donde Dios lo había llamado, donde Dios lo había puesto, de que Dios le había puesto dones y que no lo estaba utilizando así. Que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.